Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bueno, en este momento son las 10 en punto de la mañana. Vamos a esperar que se conecte con nosotros entonces el economista Antonio Paiva, nuestro invitado de hoy. Ya veo que se conectó. Necesito entonces, Antonio, que hagas la solicitud como lo hiciste el día de ayer para poder darte entrada. Veo que te uniste, así como se unió mi sobrino Aquiles, pero no veo tu solicitud. Ya vamos a empezar a transmitir conjuntamente, ya se va a partir la pantalla, ya se están uniendo. Hola Antonio, buenos días. Cipriano, listo. Me estás escuchando bien además de ver. Ahorita te estoy escuchando y te estoy viendo perfecto. Exacto, igual yo contigo. Bueno, muy bien, ya se está uniendo gente, Antonio, ya van 6 personas, 7 personas en este momento ya se conectaron en los primeros 2 minutos apenas. Así que tengo la plena seguridad que vamos a tener una buena audiencia el día de hoy. El videíto que grabamos ayer lo vieron más de 100 personas. Lo habrás visto también. Perfecto. Así es. Sí, Bueno, sí. Vi el feedback. sí, mira, y te quiero decir algo de una vez para que sepamos cómo llevar el tiempo. Estas transmisiones, si uno no las corta uno mismo, antes de una hora, ella se cae sola en una hora máximo. Entonces, la idea Ok. es que la logremos cortar a tiempo, es decir, que a los 55 minutos lo tengamos controlado para que quede y quien lo quiera ver en diferido lo pueda ver en diferido. Entonces vamos a tratar de llevar la cosa a un punto tal que a los 45 empezamos a redondear, a los 55 terminamos la Ok. transmisión. ¿Ok? Bueno, entonces, Te pregunto, perdón, ¿tienes un lápiz a la mano sí, o un bolígrafo? sí, sí lo tengo. Ajá. Muéstralo en pantalla para yo cortar y entras tú. Exacto. Ok, ok. Un truco de cuando yo estaba en la radio. Ok, me parece un buen truco. Mira, te planteo lo siguiente. Primero que nada, voy a introducir, bienvenidos todos los que están viendo esta transmisión, tal y como lo decíamos ayer Antonio y yo en la invitación formal para ver este Instagram Live. Esto es un conversatorio oficial de la Mejor Venezuela, que es el departamento que yo dirijo dentro del Partido Voluntad Popular. Y nuestro invitado de hoy es Antonio Paiva, conocido, reconocido economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, donde coincidimos de manera permanente todas las semanas, bueno, cuando había clase, porque ya tenemos 3 meses que no nos vemos, y además profesor de la UNIMED también. Y Antonio además se dedica al ejercicio de su profesión como consultor en el área económica como experto que es. Hemos acordado hacer este conversatorio, dada la situación que vive hoy el país, donde atravesamos una de las crisis sistémicas más profundas que haya vivido Venezuela, que no es nada más económica, es una crisis integral, aquí fallan los servicios públicos, tenemos un problema institucional muy fuerte, un tema político de fondo que es lo que predetermina todo lo demás y a mi manera de ver también predetermina las soluciones posibles que se puedan implementar, ya eso vamos a hablar. Y también pues tenemos una crisis internacional, moral, de todo tipo, porque realmente Venezuela está destruida. De hecho ayer Antonio lo comparaba o traía el ejemplo de cómo había quedado Venezuela después de la guerra federal y yo creo que evidentemente el nivel de devastación de la guerra federal fue brutal, pero después de eso surgió un orden, por lo menos, ¿no? Y el Tratado de Coche le dio viabilidad a una institucionalidad política que se mantuvo por unos años. Pero ahorita estamos en el medio casi que de la nada, ¿no? Todo está destruido, todo está en ruinas y la economía es una de ellas. Yo te propongo, Antonio, entonces tú puedes añadir y quitar lo que tú quieras, que para empezar y tomarle la foto, explicarle a la gente la radiografía de lo que tenemos hoy en Venezuela, más allá de su origen, nos pasemos, por ejemplo, por el producto, por el costo de la vida, es decir, la inflación, el tema del signo monetario, porque nuestra moneda está hoy prácticamente no vale, y el ingreso real del venezolano de hoy, que tiene efectivamente unos niveles bajísimos, y eso es lo que evidencia de mayor manera la pobreza que se combina con la inflación galopante que hay, y eso hace que prácticamente todo el mundo esté pasándola muy mal. De todas maneras, aborda estos temas como tú quieras, pero te pido que empecemos por la radiografía del momento para después avanzar hacia las soluciones y la capacidad de recuperación que tiene Venezuela. Adelante, Antonio, bienvenido.
Buenos días, un gran gusto estar con Cipriano, amigo de toda la vida, profesor y académico de altos quilates y además un infatigable luchador político. Así. En este momento yo estoy varado fuera del país porque la incertidumbre de los vuelos pues hace que tengamos que utilizar este instrumento tecnológico para nuestra comunicación. Gracias a Dios, que es una de las pocas cosas que tenemos los venezolanos en este momento. Aunque ya la semana pasada recibimos un duro golpe con lo de DirecTV. Así es. Bien, habría que comenzar diciendo que el año pasado, el 2019, fue un año estelar para la economía global, en particular para la economía norteamericana, que creció muchísimo, el mercado financiero alcanzó topes históricos muy altos y reivindicando a uno de los grandes maestros de la economía, John Maynard Keynes, quien decía que nunca ocurre lo inevitable, siempre ocurre lo inesperado. Apareció la pandemia de la peste china y esto, pero con una velocidad impresionante, fue derrumbando los mercados, primero los mercados financieros, luego los mercados de los commodities, es decir, de los productos básicos, y con el encierro, con la cuarentena, pues inmediatamente se cae el consumo y hoy en día pues la economía a nivel global está pasando por un mal momento. Se estima que solo el primer trimestre de este año la caída ha debido estar entre el 10 y el 15%, con estimaciones de que para este segundo trimestre la caída sea aún mayor. ¿Cómo ha impactado esto la economía venezolana? Eso a nivel global. Bien, La cifra que acaba a nivel global. A nivel global, exactamente. Ok. Les muestro mi laptop. Tengo algunas notas que preparé ayer para este compromiso en que me puso mi querido amigo Cipriano. Así es, pues. Bueno, te puse a trabajar. Está en Miami nada más que ahí, tú sabes, puro guareo. Claro, aquí mi amigo de Venezuela me dice, oye, negrito, menos mal que estás allá, porque aquí no hay agua, no hay gasolina, no hay nada. Es decir, Venezuela el año pasado venía con un terrible problema económico por efectivamente la crisis del sector petrolero. Dejamos de producir. La generación de ingresos por concepto de las divisas que proporcionaba el petróleo se vino abajo. Esto es consecuencia de la destrucción de PDVSA que este régimen ha hecho, empezando hace ya casi 20 años con la salida de 20.000 técnicos profesionales, gerentes de la industria petrolera, luego con la improvisación con que han manejado el sector petrolero y que ha culminado con, esta mañana veía un chat graciosísimo, Cipriano y queridos amigos, que decía, ¿ustedes se imaginan a los escoceses haciendo una manifestación en los puertos porque viene un buque de whisky? Está bien eso. Bueno, eso es lo que está pasando en Venezuela. Hay una manifestación de parte de los partidarios del régimen porque está entrando petróleo, un país que llegó a ser el tercer productor de petróleo del mundo, en algunos casos alcanzó el segundo lugar, que exportaba productos, que exportaba crudo, que exportaba gasolina. Hoy en día no tenemos ni una sola gota porque sencillamente destruyeron la industria petrolera. Eso, por supuesto, hace que la capacidad del país para generar los bienes y servicios que demanda la población esté prácticamente liquidada en el suelo. En consecuencia, así como que hay que importar gasolina, hay que importar harina, hay que importar aceite, hay que importar alimentos, hay que importar medicina, hay que importar material de transporte. Hoy en día los hogares venezolanos que tienen alguna dolencia de algún electrodoméstico se ven en una situación crítica porque la mayoría no tiene cómo reponer los electrodomésticos y el que tiene no lo encuentra y si lo encuentra a un precio exorbitante.
Es decir, estamos en un caso único en el presente siglo y yo creo que solo algunos países como Liberia, como Camboya, que quedaron absolutamente destrozados como consecuencia de guerras internas, de terribles devastaciones, porque las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que quedaron algunos países en estado de postración, todavía tuvieron alguna infraestructura para una rapidísima recuperación, como fue el caso de Alemania y como fue el caso de Italia. En el caso de Venezuela, tenemos una deformación estructural que el ingreso del país es producido directamente por el petróleo. No hay ninguna otra actividad que pueda suplir el petróleo. En consecuencia, eso explica, desde un punto de vista económico, por qué ha habido la caída tan grande de la demanda interna. Las expectativas, como lo dijo Ricardo Hausmann, como lo dijo otro gran venezolano, Moisés Naín, es de que el país está prácticamente en ruinas. No se conoce, y es una frase un poco ampulosa, pero demuestra nuestra realidad, ninguna experiencia en el siglo pasado ni en el presente que muestren el estado de postración y de deploración, de recesión en que está la economía venezolana. El gasto público, que siempre fue un motor de la actividad económica, está sin ningún efecto multiplicador sobre la economía y por el contrario se ha convertido más bien en un obstáculo. Vaya usted a sacar una cédula, vaya a sacar un pasaporte, vaya usted a alguna oficina pública para que vea en el estado de desatención que está el venezolano. Pero por otro lado, la inversión que podría requerirse o que se necesitaría para activar la economía está prácticamente en cero porque ningún inversionista extranjero se va a meter en este desorden. Y los capitales nacionales, por el contrario, el que trata de vender algo, de conseguir trasladar su ahorro al exterior, lo hace inmediatamente. Y al lado de eso, la mayoría de los venezolanos están siendo golpeados por una terrible inflación que no respeta ningún producto, ningún medicamento, ningún alimento y estamos viendo las escenas tan terribles ya desde hacía un rato, pues, de búsqueda de comida en las basuras, pero ahora esto se agrava porque ni siquiera el empleo genera. Lo que Cipriano gana, señores, como profesor universitario no llega a $20. Así es, así es. Así es. Entonces, todos ustedes que nos están sintonizando, pues saben cuál es el terrible problema de la inflación. Pues yo hice un esquema, hay un aumento de la emisión de dinero inorgánico, que ya ni siquiera la hacen con billetes, sino la hacen por vía electrónica, pero de todas maneras generan una inmensa masa de dinero sobre la economía, claro, con muy poca cantidad de bienes y servicios que respalden o que sean la contrapartida de ese dinero que está circulando y eso genera una terrible inflación. En tu también, cuenta, Antonio, disculpa, en tu cálculo, en tu cuenta, ¿cuántas veces se ha multiplicado la masa monetaria producto de esta emisión irresponsable de dinero? Bueno, hay otro problema adicional, que es que los organismos que deberían generar esa información, que son el Banco Central de Venezuela, el Ministerio de Finanzas, el Instituto Nacional de Estadística, no están produciendo información. Todo lo estamos calculando sobre la base de modelos, sobre la base de suposiciones y un poco por algunos indicadores que te muestran cuál es el estado de deterioro. Pero en mi opinión, se ha duplicado en un año la masa monetaria. Wow. Eso hace que la inflación esté en niveles absolutamente exagerados. Pues. Sí. Hay, por supuesto, con la caída de la producción interna, una contradicción terrible, que es que el gobierno hace poquito ajustó las tarifas de los servicios, como para castigar más el bolsillo de los venezolanos. Hay, por supuesto, la carencia de un banco central, de un ministerio de finanzas, de gente que sepa de economía que pueda orientar y dirigir el país. Entonces, los desequilibrios que estamos viviendo
que lo soportan los venezolanos con mayores niveles de pobreza, con una altísima inflación y con muchas privaciones. Este año ha sido al lado de esto, pues, de una gran turbulencia política, y aunque es la especialidad en la que tú estás, pero uno no puede ser ajeno a eso, pues. Claro, claro. Hay que apuntar un hecho terrible, que es que el discurso opositor tiene una efectividad que no compensa la efectividad del discurso del régimen, que de alguna manera se las ha ingeniado a través de los cubanos, a través de los medios, a través de la demagogia, de enviar un discurso de pobrecitos, nosotros somos víctimas de invasiones, somos víctimas de toda una conspiración internacional contra el país, y esa es una de las tareas que tenemos que afrontar, y en eso hago el reconocimiento a que tus programas de radio, a que tus intervenciones siempre tratan de darle contenido al discurso opositor, pero mi observación allí es que ese discurso tiene que tratar de ser más efectivo. Me disculpan esta digresión sobre la parte económica. Y déjame decirte un comentario sobre eso. Lo reconozco, sé que es así, se hace un esfuerzo, algunos lo hacemos incluso más allá de lo que son las líneas políticas gruesas de nuestros partidos, lo hacemos a título individual. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, Antonio, que es que el cañón comunicacional es totalmente asimétrico, ¿no? Es decir, ahorita porque no hay DirecTV, nadie está viendo televisión, pero es que una cadena diaria, tienes 10 canales de televisión propios, le has quitado la radio a casi todo el mundo, a las emisoras que no están con tu línea, le quitan la potencia para que en vez de cubrir 4 o 5 estados, nada más cubran un pequeño pueblo. Se acabó la prensa escrita en Venezuela por la falta de papel. O sea, la gente cuando quiere consultar algo tiene que ir a un portal web o tiene que estar pendiente de las redes. En las redes se fabrican cualquier cantidad de fake news que hacen que la gente crea que es verdad, cosas que no son verdad. Entonces, yo asumo lo que tú estás diciendo y es una cosa sobre la cual uno tiene que seguir trabajando, pero realmente el cañón comunicacional le da a esta gente una supremacía en la información con la cual es muy difícil. Tienes totalmente toda la razón, y creo que esa es una de las grandes tareas, pues, porque si bien entre los grupos de oposición puede haber diferencias, las diferencias no pueden llegar a desconocer una realidad que nos está golpeando, y el esfuerzo que están haciendo los venezolanos para tratar de comunicarse, de que todos se han convertido en comunicadores sociales, que las redes es tal vez el único medio, pero como tú dices, pues allí también interviene el factor del régimen, pues, y los cubanos que tienen 70 años en esa maldad, pues tienen mucho más experiencia, pues. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Es decir, en primer lugar hay que decir que la incidencia de la incertidumbre por la turbulencia política pone las cosas más difíciles, porque coordinar una política que rescate la industria petrolera, que empiece a generar bienes y servicios, es muy difícil en este entorno, porque la preeminencia del régimen y la carencia de incentivos para invertir nos ponen en una de las peores situaciones del mundo. En consecuencia, la oposición y los venezolanos que pensamos en nuestros hijos, que queremos a nuestro país, hemos reflexionado mucho sobre qué es lo que hay que hacer. Okay. Porque evidentemente la esperanza nunca se ha perdido, y yo creo que las lecciones que han dado los venezolanos, los que están en el exilio, los que están en prisión, los que están en la dirección, los que estamos en el sector educativo, en el sector de la consultoría, todos nuestros jóvenes han hecho un esfuerzo titánico por detectar cuáles serían los caminos, los senderos que hay que transitar para reconstruir el país. En este sentido, pues, lo que voy a decir ahora es producto de muchas discusiones, de diferencias que se han procesado de una manera muy cordial. Tú y yo hemos tenido casi siempre
coincidencia desde hace muchos años, pero es posible que podamos tener alguna divergencia sobre algún punto, pero ya se ha llegado a algo prácticamente obligado por las circunstancias del régimen, que hay que hacer en Venezuela para poder reconstruir nuestro país. Evidentemente que debe partir de un diagnóstico que está más que hecho. Y algo nos sobra son diagnósticos. Solo que hemos retrocedido, hemos descendido varios niveles con este terrible problema de la situación del petróleo en Venezuela. Porque seguirá siendo, a pesar de que ya hay en los mercados una recuperación del precio del petróleo a nivel internacional, el problema es que Venezuela no tiene producción. Y aquí voy a decir algo que hace unos años era motivo de discusión, pero yo creo que ya todos estamos de acuerdo en que la reactivación del sector petrolero pasa por un cambio del paradigma de que el Estado era el único que podía intervenir en la actividad petrolera. Y esto, hay que decirlo con toda seriedad, la única manera de recuperar la industria petrolera, la generación de divisas para el país, es abriendo el sector petrolero a la inversión extranjera y a la inversión privada, porque aquí se daba el caso de que un venezolano podía invertir en Exxon o en Shell o en cualquier empresa a nivel internacional y no podía invertir en el sector petrolero en nuestro país porque estaba en manos del petróleo bajo una falacia de que el petróleo es de los venezolanos y al final no era de ningún venezolano, era sencillamente del gobierno y ni siquiera del propio gobierno en su totalidad, sino de la camarilla que manejaba PDVSA. Así es. Eso, o aquí dentro del mercado interno podías ir a la Bolsa de Caracas hace 20 años y comprar acciones de la CanTV o de la electricidad de Caracas, pero no podías comprarte una acción de PDVSA, aunque fuera supuestamente de los venezolanos, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, yo creo que eso que estamos diciendo es extremadamente importante, porque la reconstrucción del país debe basarse en dos pilares. Uno, el talento de los venezolanos, que gracias a Dios lo ha demostrado en el exterior, nuestra diáspora, que ha tenido una performance, un desempeño exitoso. Tal vez los mejores han sido precisamente los técnicos y los gerentes petroleros que en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en cualquier país, bueno, en Colombia, que no producía, los venezolanos llevaron a Colombia de 100.000 a 1 millón de barriles y ya Colombia está mejor desde el punto de vista energético que nosotros. Así es. Los médicos venezolanos que han sido reconocidos en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, porque es la mejor demostración de la eficiencia de nuestra educación, que con todos los defectos pudo formar profesionales competentes para el mercado internacional. Igualmente en el campo del derecho, en el campo de la economía, en el campo de la comunicación social. Aquí en Miami tú ves quiénes son las que dirigen los noticieros venezolanas, con una dicción perfecta, con una presencia y con una belleza que nos llena de orgullo y de satisfacción. Y en todos los campos, yo creo que los venezolanos hemos demostrado, pese a toda esta tragedia, que somos competentes y somos nosotros, esos venezolanos que están preparados, que aprovecharon la circunstancia de tener un país en donde la educación era un valor, que vamos a poder reconstruir el país. En tercer lugar, yo creo que hay que dejar bien claro que sin la ayuda de los organismos multilaterales no es posible la reconstrucción del país. Ricardo Haumann dijo que esa reconstrucción estaba por el orden de los 60.000 millones de dólares. Mi cálculo es un poco mayor, alrededor de unos 80.000 millones de dólares. Y Pedro Palma, que es un economista bien serio, dice que nos podemos estar quedando cortos, que el cálculo que él tiene es de 100.000 millones de dólares. En todo caso, lo bueno es que los organismos multilaterales están en la disposición de otorgarnos ese dinero. Antonio, pero ahí te voy a atajar un momentico. Pero, a lo mejor esto es lo que ibas a decir, pero la pandemia no cambia esa disposición, porque ahora van a tener
una multiplicidad de demandas justamente para que les presten dinero a los países que han sufrido los efectos económicos de la recesión. Sí, sí, a pesar del lobby que han hecho venezolanos tan insignes como te dije de Ricardo Jaume y de Moisés Naín, que la pusieron facilita en los organismos multilaterales, ahora tenemos la competencia, pues países que en África, en Asia, en la propia América Latina están pasando dificultades, pero yo creo que eso se puede resolver negociando directamente con gobiernos para que a cambio de garantías, porque esto es lo principal que iba a decir, pues que para que nos presten ese dinero tiene que haber primero un plan de reconstrucción. Correcto. Yo creo que de alguna manera el plan país, con los ajustes que hay que hacer por la circunstancia actual, sí, es un sendero y un camino, y hay gente como tú, como yo, que profesionalmente trabajamos allí, que hicimos enormes discusiones y que logramos presentar un plan realmente creíble. Y en segundo lugar, y en eso vamos a tu profesión, es la garantía legal de que quien vaya a invertir en el país tenga no solo respeto por su inversión, por su propiedad, por las reglas del juego, que no las vayan a cambiar a cada rato, sino que además sea un atractivo para el inversionista. Y Venezuela tiene enormes condiciones. Lo bueno del golpe que recibimos la semana pasada con DirecTV es que se demostró que el mejor sitio para las transmisiones o retransmisiones hacia todo el continente suramericano está en Venezuela. O sea, tenemos esa ventaja competitiva de poder generar en un espacio donde el trópico no nos acogota con huracanes ni con lluvias de inundaciones, pero además nos da condiciones para ser competitivo en un sector tan importante como el de las telecomunicaciones. Correcto. Igualmente, si tú garantizas de verdad un plan que sea creíble y garantizas que tienes reglas de juego claras, es decir, eliminar el control de cambio, todos los controles de cambio, eliminar los controles de precio, refinanciar la deuda externa, recuperar y estimular la inversión en el sector petrolero y rescatar el poder adquisitivo del salario para que el venezolano trabaje, para que tenga cómo llevar el pan a su casa. Esas son, a mi juicio, las 5 condiciones básicas para reconstruir el país. Por supuesto, necesitamos también devolverle a los venezolanos la calidad de los servicios públicos. Aquí la salud está en el piso, la educación se ha deteriorado, porque tú lo sabes, pues, alumnos tuyos que han podido quedarse como por ser brillantes en la universidad no se pueden quedar con esos sueldos. Entonces tiene que haber un mecanismo para que la electricidad, el agua, el transporte, la salud se le devuelvan al ciudadano para que el ciudadano también crea en el proceso de reconstrucción. Sí. Antonio, ¿tú me estás escuchando ahorita bien? Porque yo te empecé a escuchar bajo. Hubo un ruido, pero ya se restableció. Ok. Mira, voy a aprovechar para leer algunos comentarios de gente que ha estado escribiendo, ¿no? Y que no quisiera que sintieran que no los estamos tomando en cuenta. Y a ver si tú lo logras, también hacemos comentarios entre los dos sobre todas estas cosas, ¿no? Pero primero que nada quiero saludar a mis sobrinos, Aquilito y Karina, que están conectados. Y aquí varios comentarios. Te mandó saludos una alumna o un alumno, lo que pasa no desea distinguir, pero es de apellido Boada. Manda saludos al profe Antonio. Nos escribe Lisbeth desde Apure, también mandándonos saludos a los dos. Te manda saludos Glenda Reverón, ¿ok? Y Larisa Cariaquín acompaña, de hecho lo escribió antes que tú lo dijeras, casi simultáneamente, el tema del fortalecimiento del marco jurídico. Está totalmente clara en que el tema de la seguridad jurídica es una premisa fundamental para que haya inversiones en el país, cosa que ambos sabemos muy bien. Eso forma parte del problema que tenemos ahorita. Más de 2.000 empresas expropiadas, más de 6 millones de hectáreas confiscadas en el campo, el cierre de la mitad del parque industrial venezolano, entre otras cosas, tiene que ver mucho con este tema de la falta de seguridad jurídica. Y hubo un amigo que hizo una pregunta que yo creo que es buena respondérsela porque está en el tapete de la opinión pública en este momento,
que fue Juan Pablo Gonzalo, cuando estábamos hablando de la importación de la gasolina, que preguntó que si no iba a haber por fin bloqueo. Y yo creo que vale la pena decir un par de cosas rápidamente sobre esto. Hago un comentario breve y te dejo a ti para que lo hagas tú también, que es el tema de que las sanciones no son un bloqueo en general, en sí. Las sanciones son comerciales, son prohibiciones de hacer transacciones con determinadas empresas o determinados estados, so pena de que si las haces, el gobierno de los Estados Unidos te sanciona comercialmente, ¿verdad? Te impone una multa o te dice no voy a comerciar más contigo o le prohíbe a sus empresas hacer negocio contigo, pero en ningún caso está planteado que una consecuencia de la sanción sea bloquear y mucho menos interceptar militarmente a unos buques que vienen en teoría trayendo gasolina. Le dije a todas las personas que me preguntaron antes de que llegara el primer buque a Venezuela que llegó ayer, cuál era la situación. A todas les expliqué que salvo que la inteligencia de los Estados Unidos o de Europa tuvieran alguna prueba concreta, vía satelital o de espionaje, como sea, la CIA, el MI6, lo que sea, de que ahí venía algo más que gasolina, como por ejemplo que hubieran venido misiles en esos barcos o baterías antiaéreas o equipos de espionaje, entonces ya no era un tema de sanciones, sino que era un tema de inteligencia militar que en función de la seguridad y estabilidad de la región y muy concretamente de los Estados Unidos, iban a lo mejor a interceptar a unos barcos, pero que eso no era un tema de sanciones comerciales. Me imagino que tú acompañas este planteamiento y creo que es bueno aclarárselo a todo el mundo, ¿no? Totalmente. No hay ningún convenio ni tratado internacional que justifique un abordaje a un buque que está transportando mercancías. Es más, las propias sanciones que han establecido los Estados Unidos, que son básicamente empresas que comercialicen, tengan... hay un ruido. Sí. Ya. Bueno, que, las propias sanciones contemplan que la ayuda humanitaria, es decir, alimentos y medicinas, no están sujetos a esas restricciones, para decirlo claramente. O sea que cuando el régimen inventa de que nos están bloqueando y que la gente se está muriendo por culpa de Trump, es una absoluta mentira, porque el país sigue recibiendo medicinas, sigue recibiendo alimentos, porque esas no están contempladas en las sanciones. Yo creo que tu respuesta es clara y contundente y debe la gente tratar de no confundir sus deseos con la realidad. Correcto. Porque esencialmente el problema político de Venezuela lo debemos resolver, somos los venezolanos, con la ayuda de la comunidad internacional, con la solidaridad de nuestros compatriotas que están en el exilio, o somos los venezolanos los que tenemos que resolver ese problema. Claro. Imaginarse que venga el llanero solitario o que venga el catire Trump a resolvernos la situación, eso es una fantasía. Así es. A menos que ocurriera una circunstancia extraordinaria como la que acabo de escribir, bueno, que un satélite de la CIA hubiera descubierto, mira, ahí vienen 5 misiles y eso no vamos a permitir, por supuesto, que lo instalen en la península de Paraguaná, como no lo permitió Kennedy en los 60 con respecto a Cuba. Eso ya es una cosa de otra naturaleza, pero tendría que pasar un evento así, que por lo visto quedó claro que ahí lo que venía era gasolina y bueno, prefirieron no interceptar, no actuar y bueno, ahí está llegando la gasolina. Ojalá llegue a la gente, porque la verdad es que yo pienso que aquí detrás de todo esto lo que hay es un negocio donde lo que va a chispear a la gente va a ser un poquito y el grueso se va a quedar en las alcabalas del régimen. Y yo creo que más bien lo que deberíamos estar diciendo con respecto a esta gasolina importada es que he allí la mejor demostración, la vitrina de exhibición del fracaso de este régimen, de la destrucción de PDVSA y que un país que tenía 5 refinerías, el complejo más importante de América Latina y en su momento del mundo, como es el de Paraguaná, tengamos que estar extrayendo 5 buques con 1,5 millones de barriles diarios, cuando 1 millón de barriles en total, pues cuando eso es lo que teníamos capacidad para producir aquí mismo en Venezuela en un día. 1.3 millones de barriles por día era nuestra capacidad instalada en su momento de funcionamiento de PDVSA y de su refinería. Adelante, Antonio. Y además que la gasolina que traen esos buques, si acaso alcanzará para un mes, extremadamente para 2 meses, y a qué precio y a qué venezolanos van a llegar, porque todo el mundo sabe que
ampones, los tracaleros del régimen son los que se están beneficiando, y de tener la gasolina más barata del mundo, ahora vamos a tener la gasolina más cara del mundo, porque lo que está en el componente del precio es básicamente la corrupción. Exactamente esa discriminación terrible que están sintiendo los venezolanos cuando van y no consiguen harina pan, en tanto que los jerarcas del régimen van a Aruba y van a Curazao en un avión, en una avioneta, a hacer mercado allá, mientras los venezolanos acá se mueren de hambre. Total, la están vendiendo, Antonio, la componenda esta que tienen los guardias y algunos otros funcionarios con los que están en las estaciones de gasolina, y por supuesto siempre bajo la conducción de algún oficial de más o menos rango, pero el mercado negro está entre 2.5 y $3 por litro. O sea, por Dios. O sea, imagínate tú. Efectivamente, como acabas de decir, pasamos de la noche a la mañana de tener una gasolina prácticamente regalada, la más barata del mundo, a tener una de las más caras del mundo, si no es que es la más cara del mundo en este momento. Evidentemente, yo hice una investigación la semana pasada y es la más cara del mundo. En ninguna parte. Aquí, un galón de gasolina, que son 4.8 litros, está en alrededor de $2, lo que aquí ni siquiera te están vendiendo el equivalente. Por otro lado, para terminar de decir las necesidades que tiene el país, bueno, una oportunidad que se le va a presentar a Venezuela es la de que con la reconstrucción podamos actualizarnos tecnológicamente. Hoy uno de los problemas más serios que hemos tenido, tú y yo como profesores de la primera universidad del país, es que no tenemos una red, una instalación para llegar a todos los hogares y a todos nuestros estudiantes para que los exámenes, los trabajos, las conferencias puedan realizarse, porque el país tiene un atraso tecnológico terrible. En todas partes te piden un documento de identidad, hay un número para la cédula, un número para el pasaporte, un número para el seguro social, un número para el consejo electoral. Es decir, un desorden absoluto que yo, cuando tú llegas a otro país que te dicen ponga aquí las huellas, ya eso es una credencial para cualquier cosa que tú vayas a hacer, pública o privada. Entonces, uno de los más terribles problemas es el atraso que por este régimen el país se quedó, y países que estaban por debajo de nosotros en educación y en tecnología, hoy nos superan con creces. Y finalmente quería señalar, porque algunos me han preguntado si venezolanos que están afuera van a regresar al país. Mi opinión es que una buena parte va a regresar al país. Yo pienso lo mismo. Un insigne jurista, maestro tuyo, que es orgullo de los venezolanos, como Alan Brewer Carías, mi amigo, lo fui a saludar y lo primero que me preguntó en diciembre fue por las hallacas. Un hombre que es asesor de empresas multinacionales. Pero el desarraigo es una cosa tan terrible que los venezolanos, una gran mayoría, y eso lo digo con optimismo, pues, porque lo he visto así, van a regresar al país, y nosotros que ya tenemos la experiencia de lo que pasó con Italia y otros países, vamos a establecer, o está establecido en el Plan País, un sistema mediante el cual, bueno, gente que tiene ya hijos con 15, 18 años, esos probablemente no regresen, pero ellos pueden venir acá por temporadas de 3 meses, a dotarnos de sus conocimientos, a darnos la experticia, la tecnología, sin que eso signifique una ruptura de su contrato de trabajo con el país donde están viviendo en este momento, y eso se puede negociar a través de los organismos multilaterales. O sea que hay que insuflarle entusiasmo a quienes nos están oyendo, a quienes son nuestros estudiantes, a quienes son los venezolanos, porque no puede ser que el mal triunfe como en las películas que uno ve, y ahora ni siquiera eso la pueden ver los venezolanos, porque esta es una realidad tan miserable, tan terrible, que no hay ninguna razón ni humana ni política
para que el desaliento cunda entre nosotros. Hay que seguir luchando, hay que seguir apoyando a gente como tú que está día a día en la palestra arriesgando su libertad y su vida, porque Venezuela merece algo distinto a lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Antonio, por tu comentario. Mira, aquí hay un planteamiento que hace la amiga Larisa Cariaquín y que es una pregunta que a uno le hacen todos los días, ¿no? Y por cierto, nos quedan 15 minutos de transmisión. Vamos a tratar de cortar antes de eso para que no se nos vaya a cortar abruptamente. O sea, tenemos unos 10 minutos para decirlo así tranquilamente. Este es un planteamiento fundamental, Antonio, porque todos sabemos que la moneda está destruida. Y si uno le suma 8 ceros a los 200.000 bolívares que hoy vale $1, te termina dando una cantidad de billones que tú casi no puedes ni procesar en tu cabeza, ¿no? Entonces, el tema es que hay mucha gente que, o sea, estamos todos claros que la economía está dolarizada de hecho. Tú vas ahorita a cualquier lado y los precios están incluso en dólares. En los bodegones no se habla sino de dólares. Y en los supermercados, los precios están en bolívares, pero la cajera sabe a cuánto se está negociando el dólar ese día sin tener que llamar al gerente ni al supervisor ni nada, porque las transacciones se hacen en dólares. Entonces la pregunta de Karim es si nosotros debemos formalizar la dolarización. Entonces, obviamente en este momento eso sería imposible porque la dolarización formal requeriría un convenio con la Reserva Federal de los Estados Unidos, que evidentemente no va a hacer ningún trato con la usurpación. Ahora, supongamos que ya estamos en el día 1 de la transición, en el gobierno de emergencia al cual ha llamado una y otra vez el presidente Guaidó a constituir. ¿Tu opinión cuál es? ¿Hay que salvar al Bolívar en el marco de una nueva economía mucho más próspera, mucho más sana, donde se hagan todas estas cosas que tú acabas de recomendar que hagamos, o ya el Bolívar es mejor desahuciarlo y tratar de ver si se dolariza la economía venezolana de una vez en lo que se puede hacer formalmente? ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Antonio? Mi opinión clara y sencilla es que hay que ir a la dolarización. Ok. A una dolarización mucho más formal, mucho más inteligente que la que hay, que es una dolarización que el régimen, después de perseguir a Dollar Today, a todo el que tenía un billete en el bolsillo, ha tenido que aceptarlo porque ya el venezolano sabe que su sueldo no alcanza para nada, que si hay algo de lo cual hay que salir rápidamente es de los bolívares. Pero yo creo que suscribo la opinión de un gran economista, Robert Mondel, quien dijo que en la vuelta de 30 años o 20 años, pues en el mundo iban a haber solamente 4 monedas. Cada día los medios electrónicos, el avance de la moneda electrónica y del plástico han ido sustituyendo a las especies, a los bolívares, a las monedas, a los billetes. Y prácticamente esa es una realidad que será imposible de desechar y de considerar. Yo creo definitivamente que el camino es el de la dolarización. Eso puede traer algunos problemas en cuanto a la política de crédito, en cuanto a lo que se refiere al financiamiento, pero ya también sobre eso hay mecanismos. Si tú haces una dolarización organizada, coherente, seria, fundamentada y con reglas de juego muy claras, ese problema lo podemos resolver. O sea que según Vamos a continuar atendiendo las preguntas. Coincido contigo, Cipriano, que dedicar estos minutos a lo que nos pregunten los que están sintonizando. Sí, aquí el amigo abogado Alexis Bastida, así se identifica, dice: me uno al sentimiento de dolor saber las condiciones de la educación en Venezuela. Soy profesor, docente jubilado con 30 años de servicio, y ver las estructuras educativas de todos los niveles indigna. Por cierto, quiero hacer un comentario sobre eso. El último conversatorio, antes de este que estoy haciendo contigo, lo hice con el coordinador nacional del Plan País de Educación, José Manuel Bolívar, el doctor José Manuel Bolívar. Bueno, y los números que tiene José Manuel, Antonio y este amigo que nos acompaña, Alexis Bastida, los números son terribles. Hay más de 8 millones de niños en edad escolar, ¿okay? Entre niños y adolescentes jóvenes, de los cuales uno está totalmente excluido del sistema. O sea, en algún momento estuvieron adentro y se salieron, o deberían estar adentro y no están. Y de los 7 millones y pico que quedan, 6 millones están en el sector público. Por lo tanto, tienen ya 3 meses sin ningún tipo de clase, porque para ellos no hay educación online
y lo que dijeron que iban a hacer a través de Vive Televisión no se cumplió y era además de muy mala calidad, no estaba estratificada la instrucción que se estaba dando y ahora sin DirecTV, pues evidentemente mucha menos gente la ve. Y solamente el 75% de los muchachos que están en el sector privado están recibiendo algún tipo de clase vía online. 75% de los que están en el sector privado. O sea, estamos hablando de más o menos 1 millón de personas. De resto, el año escolar prácticamente se perdió y los niños quedaron sin ningún tipo de educación formal a lo largo de toda esta pandemia que aún no ha terminado y por el contrario, hay números que indican que apenas aquí en Venezuela es que está empezando realmente el problema que tanto temíamos, que es un crecimiento exponencial de la curva. Sí, y además hay un hecho significativo que es que si eso es la educación formal, imagínate lo que eso significa para la educación técnica, para los oficios. Correcto. El INSE convertido en un instrumento, pero bien barato, bien mediocre de propagación de ideas absolutamente anquilosadas y atrasadas, hablando de socialismo y lucha de clases y necedades que han impedido que el país, que el ama de casa tenga un carpintero, tenga quien le acomode la cocina, tenga un electricista. Es decir, el drama de la educación técnica, de la educación de los oficios en Venezuela es aún más terrible. Fuera de lo que tú estás denunciando, que es el hambre, porque si algún mecanismo existía para tratar de mejorar la salud de los niños, era precisamente el sistema escolar. Correcto. Antonio, en los 10 minutos que nos quedan, hemos hablado de obviamente el rescate de la industria petrolera, que obviamente es necesario, es indispensable, y no porque estemos anclados en la mentalidad de la Venezuela rentista, sino porque evidentemente ahí hay un pulmón, ahí hay un potencial que no podemos simplemente ignorar y tirar a la basura o bypassear, por más que PDVSA esté pasando por un mal momento y esté prácticamente paralizada, destruida y en bancarrota. Con alianza del capital privado, como tú lo has dicho, internacional y nacional, seguro que le podremos sacar mucho a eso. Pero pensando en la Venezuela postpetrolera, y más que la postpetrolera, en la Venezuela que se puede diversificar desde el punto de vista económico, ¿dónde ubicas tú nuestras principales ventajas comparativas y competitivas adicionales al petróleo? Porque, por ejemplo, es muy obvio que nosotros vivimos durante siglos de 4 o 5 rubros agrícolas más la ganadería. Y es muy obvio que tenemos un potencial turístico impresionante, que no solamente es Margarita y Los Roques, sino que son los Andes, son los Médanos, son Canaima, la Gran Sabana, los 2.000 kilómetros de costa, los llanos venezolanos. Es decir, ¿dónde ubicarías tú las ventajas comparativas y competitivas en las cuales vale la pena invertir para diversificar la economía y pensar también en la Venezuela postpetrolera? Y ya con eso sí vamos cerrando con tu reflexión final sobre eso. Bien, lamentablemente el país no es un país agrícola, somos competitivos en apenas 10 rubros, pero en eso podemos ser muy eficientes y hay que concentrarse en ellos con una alta tecnología, con apertura y devolución de la propiedad de la tierra y de los medios de producción agrícola que estas personas confiscaron, que estatizaron y que hoy en día, antes nosotros éramos eficientes en la producción de papa, de cebolla, de arroz, y hoy en día no lo somos, y en esos rubros y algunos otros, en estos, en pesca, en marisco, en ganado de carne, no de leche, que no somos eficientes, pero sí hay espacio para la inversión. Igualmente en el campo industrial, todo lo que se ha derivado de nuestra condición de país energético, todo lo que es el cemento, todo lo que son los electrodomésticos, es decir, una gran cantidad de sectores y de actividades económicas en donde la minería y la energía, en donde somos competitivos, y lo otro, eso es la calidad de los servicios. Si tuvieras la cantidad de venezolanos que están trabajando en el sector financiero en los Estados Unidos, por todos lados, te das cuenta evidentemente de que hay una ventaja en el talento de que disponemos. Pero además yo creo que, como tú señalaste, la actividad turística,
España, Italia y los propios Estados Unidos. Aquí una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente jalándose los cabellos, jalándose los pelos porque no hay actividad turística, porque el empleo, el consumo que se genera derivado de la actividad turística es fundamental en cualquier economía. Así es. Así es. No, y aquí tenemos un potencial, claro, ahí tendría que haber una inversión previa en infraestructura que es indispensable para que el sector turístico se pueda desarrollar como se debe, ¿no? Y ahí valdría entonces la pena recordar las ideas de Keynes con respecto a que eso podría ser una responsabilidad compartida con el Estado, porque evidentemente el Estado tiene que ocuparse de algunas cosas y una de ellas es la infraestructura, sin duda, sin dejar de asociarse con eso con el sector privado como debería ser en casi todo, ¿no? Pero bueno, hay obras y hay cosas que nada más el Estado puede tener interés o está interesado, de hecho, en acometer. Bueno, Antonio, 5 minutos para hacer las reflexiones finales sobre esto, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado, las perspectivas y la convicción que tenemos antes de que el país es rescatable y de que apenas superemos esta desgracia que tenemos en que está en el poder político. Yo digo que una de las precondiciones para poder hacer todas estas cosas que hemos hablado, o la precondición, es lograr el cambio político para que una vez se instale el gobierno de emergencia nacional y comience formalmente la transición, no solamente podamos restituir la democracia, sino podamos comenzar la reconstrucción de Venezuela. Porque mientras que este señor esté allí usurpando el poder, ni ninguno de los problemas que acabamos de mencionar, ni ningún otro, el que tiene que ver con la salud, la educación, los servicios, se van a arreglar, porque simplemente ahí no hay la capacidad, ni la intención, ni el amor a Venezuela suficiente como para solucionar los problemas. Espero sí, yo comparto tu mensaje y el optimismo. Yo creo que este régimen está implosionando. Ahí vuelvo a reivindicar a Keynes, que cuando uno se pone en sus zapatos en aquel momento que la economía estaba estallando, que él introdujo las medidas que después fueron criticadas por algunos otros economistas, diciéndole: usted está equivocado en el largo plazo, y Keynes respondió con aquella famosa frase: bueno, en el largo plazo todos estaremos muertos. Hay que resolver las cosas aquí y ahora. Y yo creo que los venezolanos hemos demostrado suficiente capacidad para poder afrontar y resolver nuestros problemas. Necesitamos unidad, necesitamos preparación. Hay que enviarle un mensaje a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que están allí, que aprovechen estos tiempos de tranquilidad o de reclusión o de arresto domiciliario, como lo dirías tú como abogado, por la cuarentena, para leer, para estudiar, para prepararse, porque vienen tiempos iluminados y gloriosos para el país cuando nos toquen las tareas de la reconstrucción. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los compatriotas que están allá. Un gran estímulo a continuar con precauciones, pero con decisión en la lucha por el rescate de nuestras libertades, y que nuevamente, como diría el gran poeta Leoncio Martínez y gran humorista, ya se vislumbra que el claro sol de nuestro país esté alumbrando libertades. Así es, así es. Soplan vientos de libertad a pesar de la tragedia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Un placer para mí tener este conversatorio contigo. Además de la buena conversa, creo que este es el tipo de cosas que nos hace falta a todos. Como tú dices, es una buena manera, además de aprovechar el tiempo que estamos encerrados en casa de manera obligatoria. Y bueno, siempre es provechoso discutir ideas, ver hacia el futuro, tener claro por qué estamos donde estamos, pero también claro que hay salida y que hay soluciones a todos los problemas que estamos confrontando, y que como país nos hemos recuperado en el pasado y también nos vamos a poder recuperar después que todo esto termine. Bueno, muchísimas gracias entonces, Antonio, nuevamente. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo, estuvieron conectadas, más de 20 personas en un determinado momento, han entrado y salido algunos, y esto va a quedar aquí en mi cuenta Instagram, @HerediaCipriano, para que lo vean en diferido todas las personas que quieran verlo, y además lo voy a distribuir el link masivamente por mis listas de distribución de WhatsApp para que todo el mundo tenga acceso a esta transmisión. Agradecido, Antonio, nuevamente. Un saludo a todos. Buen día, gracias. Hasta luego.